Buenos días. Comenzamos la segunda tanda de charlas de la mañana. Los temas de esta segunda tanda serán perlas de medicina interna. Queremos dar la bienvenida a la doctora Anneliese Goecke. Ella es especialista en medicina interna, especialista en reumatología, profesora asociada de la Universidad de Chile, jefe de servicio de reumatología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Interna, para quien pedimos un fuerte aplauso. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores de este maravilloso congreso. Es realmente un honor poder participar de este 50º aniversario, así que de verdad muy agradecida representando a nuestra sociedad junto a ustedes. Vamos a hablar de nuevas terapias biológicas en enfermedades autoinmunes en la reumatología y algunas cosas que pueden ser de interés para el internista. Estos son mis conflictos de interés. Y vamos a partir por decir que en realidad los biológicos, que suena algo así como tan novedoso, ya llevan más de 25 años con nosotros y por lo tanto dejaron tal vez de ser un misterio. Básicamente, los biológicos a lo que se refiere es a un tipo de forma de producir fármacos biológicos. Terapias biológicas son antes más, podrían ser, por ejemplo, transfusiones, pero aquí en general hablamos de la producción de anticuerpos que son generados en células vivas y de ahí viene lo que es la biología. A lo largo de los años hemos ido aprendiendo y por lo tanto al principio partimos con anticuerpos que eran quiméricos, o sea, tenían una parte que no era humana y nos daban problemas porque producen reacciones de hipersensibilidad a la infusión, pero en la medida en que fue pasando el tiempo y logramos, y logramos conocer más, los anticuerpos se fueron haciendo humanizados y por lo tanto todos aquellos eventos adversos asociados a reacciones infusionales están restringidos a los primeros anticuerpos creados, como algún tipo de anti-TNF o, por ejemplo, en estos casos el rituximab, que nos dan un poquito más de problemas y tenemos que tener cuidado junto a la infusión. La historia partió con fármacos diseñados para el tratamiento de la artritis reumatoide. Y básicamente, conociendo un poco lo que era la fisiopatología de la artritis reumatoide, se diseñaron terapias que iban anticitoquinas, por ejemplo, los anti-TNF, en los cuales habían anticuerpos de distintos tipos que bloqueaban esta citoquina que sabíamos que era central en la patogenia de la artritis reumatoide. Otros anticuerpos que en vez de bloquear la citoquina misma, lo que se hacía era bloquear el receptor, en nuestro caso, por ejemplo, los anti-interleuquina 6, y en otros casos bloqueamos coestimulación o hacemos terapia en la cual inducimos depresión celular, como son los anti-CD20, el rituximab, el más conocido, con disminución de las células B. Tal vez lo que más nos sorprendió cuando empezamos a usar estas terapias es que, a pesar de que usábamos distintos blancos terapéuticos, básicamente la eficacia en artritis reumatoide era bastante parecida. Y entonces nos empezamos a preguntar a quién le vamos a indicar qué. Y probablemente no tenemos un buen marcador para diseñar o para decir a quién deberíamos indicarle un blanco terapéutico versus otro, pero podemos decir que hay algunos grupos en los cuales la seguridad del blanco terapéutico, del anti-algo, nos definen a quienes no, más que a quienes sí. Por ejemplo, sabemos que los anti-TNF tienen más problemas en pacientes que puedan tener más riesgo de tuberculosis porque
factor de necrosis tumoral alfa tiene que ver con la formación del granuloma y por lo tanto en estos pacientes puede ser de riesgo, producen o podrían producir enfermedades mielinizantes, empeorar insuficiencias cardíacas grados 3 o 4. Y si bien esto no es una contraindicación, tal vez es bueno tenerlo en mente, en algunos pacientes se desarrollan anticuerpos antinucleares, aunque en general no producen clínica, pero para que no nos asustemos. Los antiinterleuquina 6, el problema es que pueden tener más riesgo de perforación intestinal y por lo tanto pacientes que tengan, por ejemplo, diverticulitis, mejor no usarlos. El otro problema que podría ser de importancia a tener en cuenta es que son muy buenos disminuyendo la inflamación rápidamente. PCR, VHS cae rápido con antiinterleuquina 6 y eso quiere decir que si un paciente en esta terapia hace una infección, podría no necesariamente aumentar reactantes de fase aguda y nos va a costar hacer el diagnóstico. Los bloqueadores de la coestimulación en general se consideran bastante seguros, pero podrían reactivar EPOC. Y el rituximab tiene, ya les decía, un poquito más de reacciones infusionales y reactivación de hepatitis B, por lo tanto, si bien en todos tenemos que tomarlos en cuenta, especialmente en el rituximab. Otra cosa que sabíamos de antes es que al bloquear células B tenemos mala respuesta a las inmunizaciones. Si es que tenemos tiempo, siempre en todos hay que vacunar antes, pero especialmente aquí. Y durante la pandemia aprendimos que el rituximab podría tener peores resultados en pacientes que se infectan con SARS-CoV-2, que hacen COVID-19. Por lo tanto, eso también podría ser algo que nos lleve a pensar a la hora de decidir qué usar. En general, todos son terapias inmunosupresoras. En todos tenemos un poco de aumento de riesgo de infecciones. Teníamos harto susto porque tenemos menos inmunovigilancia y teníamos temor a las neoplasias, pero en realidad no ha sido el riesgo que pensamos antes. Eso lo sabemos después de más de 25 años. Nadie cuando genera fármacos hace estudios en mujeres embarazadas, obviamente. Y sabemos que las inmunoglobulinas atraviesan la placenta. Por lo tanto, ese era un no absoluto al inicio de la terapia biológica nuestra, salvo para un fármaco que es el certolizumab, en que se hizo una modificación y se le agregó polietilenglicol a la molécula y no pasa la placenta. Por lo tanto, fármaco seguro en embarazo. Novedad, yéndonos ahora al título, es que en realidad después de hartos años, estas son las guías de la Sociedad Británica de Reumatología en las cuales nos han abierto un poquito la mano para el uso de biológicos en embarazo, en lactancia y también para el hombre que va a tener bebés. Entonces, en la periconcepción y durante todas las etapas, los anti-TNF ahora los podemos usar, salvo que si se usan en el tercer trimestre hay que tomar en cuenta que los bebés van a tener menos capacidad de defensa y por lo tanto no podemos dar vacunas a microbios vivos, la BCG por ejemplo. De los otros tenemos menos conocimiento, pero nos dicen si la enfermedad no se puede controlar con otras medidas y es severa, podríamos usarlo. Antiinterleuquina 6, moduladores de coestimulación, rituximab, es algo que ya no es un no definitivo. Pero lo que les dije, si usado en el tercer trimestre de embarazo no podemos dar vacunas vivas al nacer y la vacunación debe diferirse hasta los 6 meses de vida.
esto para nosotros fue un tremendo cambio en la terapia. Tuvimos ahora mucho más herramientas más eficaces para los casos refractarios y empezaron a salir una serie de biológicos que se empezaron a usar en nuestras artritis con bastantes buenos resultados. Los últimos años, en realidad, los biológicos han pasado un poquito a tener ser menos protagonistas, y lo que ahora se está desarrollando mucho son los inhibidores JAK. Y al principio, nosotros hicimos todo en artritis reumatoide y dijimos todas las artritis se parecen, así que usamos en las otras, y por lo tanto se usaron en todo lo que era las espondiloartropatías, incluyendo la artritis psoriática. Pero en este tiempo, junto con el desarrollo de los biológicos anti-TNF y demás, se empezó a ver que existía un nuevo perfil de células T que eran las TH17, que producían interleuquina 17 y que su desarrollo era estimulado por la interleuquina 23, y se vio que eso era vital en el desarrollo de las espondiloartropatías, específicamente la artritis psoriásica, y por lo tanto en el tiempo, al principio se aprobaron fármacos anti-TNF para el uso de estas artritis, pero después empezó toda la terapia anti-interleuquina 17, anti-interleuquina 23, que esa fue como la novedad para la artritis psoriásica. ¿Qué beneficios y qué problemas pueden tener este nuevo conjunto de biológicos? Básicamente en lo que es artritis periférica, entesitis, dactilitis, que son características propias de las espondiloartritis, son eficaces, pero también lo eran los anti-TNF. Pero la gran mejoría es que tienen una respuesta mucho mejor en piel. En cuanto a artritis psoriásica, con un compromiso de piel severo, este eje responde mucho más eficazmente. Y en cuanto a las desventajas, la interleuquina 17 en general nos protege contra los hongos, por lo tanto se ve más riesgo de enfermedad específicamente por cándida, que suelen ser candidiasis no severa. Podemos tener vulvovaginitis, a veces esofagitis, pero no es un problema mayor. Y sí puede haber empeoramiento de enfermedad inflamatoria intestinal que se ve en las espondiloartritis, y por lo tanto en esos casos, cuando tienen diagnóstico de Crohn o de colitis ulcerosa, no son una buena idea. También decir que la interleuquina 23 no es eficaz en espondiloartritis anquilosante, y por lo tanto el compromiso axial probablemente no es un buen blanco para esta citoquina. Seguimos en el tiempo y por ahí por el 2013 vino la novedad de los biosimilares, porque estábamos todos felices con los biológicos, pero el problema es que eran caros. Yo no sé aquí, pero en mi país los costos son una limitante y por lo tanto pocos podían acceder. Se cayeron las patentes de los primeros fármacos y empezaron las copias, pero las copias en un biológico no son iguales porque los fármacos son producidos por una célula y la célula le produce pequeños cambios. Entonces, no podemos decir que son bioequivalentes porque no son exactamente iguales, y por eso sale el concepto de biosimilares, que aquí yo les puse las definiciones de la FDA y de la EMA, pero básicamente se trata de que estos son fármacos que tienen que probar la misma eficacia clínica y el mismo perfil de seguridad. En lo único que se pueden diferenciar es que pueden tener menos, no más, menos respuesta inmunológica y producirse menos anticuerpos antidrogas. ¿Y cuál es la ventaja de esto? ¿Cuál fue el cambio? El cambio es que obviamente, ya que eran lo mismo, solo la única racionalidad es que son más baratos. Y eso hizo que pudiéramos tener bastante más acceso. Con el tiempo, los viejos fármacos fueron siendo evaluados en nuevas indicaciones.
el antiinterleuquina 6, que partió usándose en artritis reumatoide, se probó eficaz en la terapia de mantención de artritis de células gigantes, ahorra corticoides, disminuye nuevos flares. El rituximab, que también lo usamos inicialmente en artritis reumatoide, está bien claro que sirve tanto para inducción de remisión como para mantención en vasculitis asociada a ANCA. Y hace poco, si bien la calidad de los datos son menores, está claro que es una alternativa en algunos pacientes con esclerosis sistémica progresiva. Y el tocilizumab en un grupo muy particular de esclerosis sistémica que tiene enfermedad pulmonar intersticial y normalmente son pacientes que tienen bastante inflamación. Así que hemos aumentado el espectro de indicaciones de biológicos que ya conocíamos. Los últimos años se han visto con una explosión de evaluaciones de biológicos en lupus. Esto se ve complejo, pero básicamente lo único que quiero mostrarles es que la célula B, que es esta naranjita que al centro, pareciera ser central en la patogenia del lupus eritematoso sistémico, que esta es una célula que por una parte tiene este marcador que es el CD20 y que los anticuerpos ya habíamos dicho que al tener esto como target pueden disminuir el número de células. Por otra parte, tiene unos receptores que se llaman BAF, que van a producir una activación de células B y también responde a la activación a través de interferón alfa de células presentadoras de antígeno. Entonces, nuestro viejo rituximab se intentó en lupus. La verdad es que los estudios iniciales no mostraron resultados positivos frente a los objetivos primarios, pero algunas cosas sí, por lo tanto, a pesar de que todos los pivotales iniciales fueron negativos, sigue siendo una alternativa de segunda o tercera línea en lupus refractario. Y el anti-BAF, que es el belimumab, después de 50 años fue el primer fármaco aprobado de terapia en lupus. Nuestra novedad. Hace no mucho se sumó el anifrolumab, que es un antiinterferón, y finalmente hace poquito, y esto no está aprobado, por eso tiene otro color, que es el ovinutuzumab, ha mostrado eficacia en nefritis lúpica, disminuyendo la proteinuria y aumentando la respuesta renal completa. Por lo tanto, yo creo que se va a sumar en pocos años a las aprobaciones también. Así que en el fondo tenemos más herramientas y ha cambiado la aproximación a la terapia del lupus, algo que nosotros no habíamos visto en harto tiempo. Estas son las recomendaciones, el update que hizo EULAR para el tratamiento del LES no renal. Y si ustedes ven aquí ya en verde es cuando tenemos evidencia grado A. Y aparte de lo que siempre hemos sabido, que es la hidroxicloroquina y los glucocorticoides, después tenemos nuestros inmunosupresores de siempre, metotrexato, azathioprina, mecofenolato, pero en todo este rango entre lupus moderado, severo e incluso leve, de segunda línea en ese caso, tenemos la posibilidad de uso de belimumab y anifrolumab. Por lo tanto, se nos suman herramientas que son interesantes y ya dijimos, a pesar de los resultados iniciales que fueron negativos, seguimos teniendo al rituximab, que es algo que nos saca de apuros cuando otras cosas no han sido eficaces. También hay muy buen dato en lo que es lupus renal. Yo sé que va a haber alguna conferencia específicamente en estos temas, así que no vamos a entrar en detalles, pero aquí nuevamente la novedad es que a lo que solíamos usar, que son los glucocorticoides, más un inmunosupresor de inducción y otro de mantención, estamos sumándole un biológico que podría ser o belimumab
Y la otra alternativa, que también es una novedad, son los inhibidores de calcineurina, la voclosporina. No sé si ustedes la tienen acá, nosotros no la tenemos todavía en Chile, pero podemos usar tacrolimus también. No son biológicos esos, así que no vamos a entrar en ese tema. Tenemos el rituximab como una alternativa a los fracasos y yo creo que en poco tiempo vamos a tener también el obinutuzumab. Belimumab tiene un perfil de seguridad súper bueno y el anifro básicamente hay que tener cuidado con los virus y específicamente con el herpes zóster. En las vasculitis ya hablamos que el rituximab en las vasculitis ANCA, el TOSI en la arteritis de células gigantes y el anti-interleuquina 5 en la EGPA. Un minuto, doctora. Okay, gracias. Y hay varios otros posibilidades de diagnósticos que podemos también usar, pero off-label. Entonces, los mensajes para la casa. Los biológicos son fármacos con blancos terapéuticos específicos que han sido una revolución en las terapias. Pero hay que considerar la eficacia y seguridad del blanco en cada paciente para decidir su indicación. La mayoría de las terapias implican inmunosupresión. Siempre inmunizar, siempre ver el perfil de riesgo de cada paciente y evaluar infecciones. Evitar vacunas a virus vivo. Ojo, porque los reactantes de fase aguda podrían no elevarse aunque el paciente esté infectado. Los biosimilares han probado ser eficaces y seguros y nos ahorran dinero. Y frente a los cambios al acceso, podemos entonces tener una nueva mirada frente a estas indicaciones. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias a la doctora Anneliese. A continuación, siguiendo con las perlas de medicina interna, hiponatremias, entenderlas para no odiarlas, a cargo del doctor Alexis Mateos, especialista en medicina interna, especialista en emergentología, especialista en educación por competencias, coordinador de la carrera de medicina en la UNIDA, jefe de fisiología en UNIDA y Uninorte para medicina, coordinador en el servicio de emergencias de adultos del Hospital de Clínicas. Adelante, doctor. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Primero, por supuesto, agradecerles al comité organizador de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por la presentación, por la invitación, perdón. Particularmente al doctor Falcón y al doctor Ignacio Ortiz, que son amigos de hace años y les tengo mucho aprecio. Vamos a hablar un poquito de hiponatremia, que es algo que para el internista es un dolor de cabeza. Yo hago urgencias y en el ámbito de la urgencia y en el ámbito de la terapia intensiva son bastante frecuentes y suelen generar dudas diagnósticas y dudas terapéuticas. Entonces la idea un poquito es aclarar lo que se puede en estos 20 minutos sobre estas eventualidades. La hiponatremia es la anomalía electrolítica más frecuente y define como una concentración de natremia de menos de 135. Por supuesto que cuanto menos sea la natremia, los síntomas, sobre todo si son agudos o si se desarrolla en forma rápida, van a ser peores. Por debajo de 120 se considera hiponatremia grave y estamos en el entorno de peligro vital. Por lo tanto, las acciones en cuanto a diagnóstico y terapéutico tienen que ser un poquito más rápidas. Y son bastante frecuentes, particularmente en ancianos y en polimedicados, en posoperados, en el contexto de la terapia intensiva. Hay una clasificación inicial de estas patologías, de las hiponatremias. Primero es según la tonicidad, que no es lo mismo que osmolaridad, pero casi. Una es si es realmente hipotónica, que serían las verdaderas hiponatremias. Otras que si son isotónicas, que se llaman pseudohiponatremias. Y por último, la hiponatremia hipertónica, que sería una traslocacional, que no es una verdadera hiponatremia. Entonces, el primer foco diagnóstico está en qué tipo de hiponatremias tengo según la tonicidad.
Lo segundo es preguntarme cuál es el volumen del medio interno, si es un paciente que está euvolémico, hipervolémico o hipovolémico. Y el tercer punto a preguntarme es en qué tiempo se desarrolló esto, que es quizás la pregunta más difícil de contestar, pues el paciente me acaba de entrar por la puerta de la urgencia y yo no sé si esto lo desarrolló hace un mes, 15 días o hace 24 horas. Entonces, en general, se tiende a pensar que si son hiponatremias sintomáticas y graves, obviamente es pensar en peor, digamos, o el peor escenario que sería que la hiponatremia se desarrolló en forma aguda. Entonces, estas son las preguntas. ¿Es una verdadera hiponatremia? Si contestamos que es hipotónica, sí es una verdadera hiponatremia. ¿Cómo está el volumen del medio interno y qué síntomas produce? Y lo otro tendríamos que preguntarnos es, en la historia, que es fundamental para guiar el diagnóstico y tratamiento, ¿qué fármacos consume el paciente en forma crónica? ¿Usa algún tipo de drogas de tipo ilegales o recreativas? ¿Consume grandes cantidades de alcohol? ¿Cómo está su perfil hormonal y cómo está su diuresis? Entonces, a la cama del paciente yo puedo tener una idea general de cómo está su volemia con un examen físico, piel, mucosas, estado de la vena yugular, cómo está la ocultación pulmonar, cómo está la diuresis. Y hoy por hoy, yo creo que casi todos los servicios de urgencia de todo el mundo tienen ecografía disponible, entonces el médico internista de por sí tiene que saber hacer ecografía. No informar una ecografía per se, no ser un especialista de ecografía, pero se ha dicho que la ecografía es el estetoscopio del siglo XXI, así que tenemos que tener acceso a estos estudios. Y midiendo la vena cava inferior en cuanto a su diámetro y cuánto colapsa cada vez que el paciente inspira, yo puedo tener una idea si el paciente está con un líquido extracelular normal, disminuido o aumentado, porque eso va a ser importante para guiar el tratamiento y, por supuesto, el diagnóstico previamente. Entonces, dentro de las hiponatremias hipovolémicas, es decir, el paciente está seco, ¿sí? En este caso hay una pérdida de sodio, por supuesto, pero se perdió más sodio que agua, es decir, se perdió líquidos de tipo hipotónico, y el tratamiento inicial en este grupo de hiponatremias es reponer volemia, ¿sí? Con sueros isotónicos. Por más que tenga una hipovolemia, primero tengo que por más que tenga una hiponatremia, primero tengo que reponer volemia, porque de esa forma le voy a dar oportunidad al riñón que pueda corregir las deficiencias de sodio y orina y agua, y de esa forma corregir la hiponatremia finalmente. Entonces, es importante en este tipo de hiponatremias la correcta corrección de la volemia. Entonces, ¿en qué tipo de pacientes tengo hiponatremia real, es decir, hiponatremia hipotónica hipovolémica? En los pacientes que vienen con diarrea, vómitos, pérdidas digestivas. En los pacientes que tienen un tercer espacio, por ejemplo, un ilio con gran contenido líquido en colon, por ejemplo. En los deportistas, nuestro otoño es particular porque no hace frío, ¿verdad? Pero ha ocurrido previamente en el pasado, no sé si tienen memoria de eso, hemos tenido casos de hiponatremia y casos severos de deshidratación por hacer corridas de maratones durante los meses de verano, cosa que ya por suerte se han suspendido. Esto particularmente se ve en la gente que hace ejercicio en horas que no son propias para hacerlo, en condiciones de mucho calor y mucha humedad. Después pancreatitis o peritonitis, de nuevo un tercer espacio, por supuesto los sangrados, ¿sí? Recuerden que quien controla la hiponatremia sobre todo es la hormona antidiurética, y el primer estímulo para la hormona antidiurética es la osmolaridad, pero el segundo es la presión. Quiere decir que si el paciente está hipotenso, las neuronas productoras de ADH dejan de ver la osmolaridad y van a concentrarse en lo que pone en riesgo la vida, que sería la volemia. Entonces, la hipotensión produce inmediatamente disparo del ADH, que en ese caso tendería a llamarse más vasopresina que ADH, porque la función más bien es restablecer las resistencias periféricas y elevar la presión arterial. Y por supuesto el tema de los diuréticos. Esto en la urgencia lo vemos mucho. Las tiacidas particularmente, no tanto la furosemida, sino las tiacidas, obligan al riñón a perder más agua que sodio, y por lo tanto, más sodio que agua, por lo tanto generan hiponatremia del tipo hipovolémica. A veces puede ser euvolémica, pero en general, como es un diurético, tratamos de razonar como algo con déficit de líquido extracelular. La hiponatremia euvolémica sería quizás el desafío más intenso, porque para que esto se desarrolle tiene que haber una mala secreción de ADH, una correcta
secreción de ADH, que es lo que llamamos secreción inadecuada de ADH. En este caso, lo que tengo que preguntarme es cómo está la osmolaridad urinaria y ahí separar las aguas, si la orina está diluida o si la orina está concentrada. Una orina concentrada ante un paciente eubolémico con hiponatremia me hace pensar que hay una anormalidad en la secreción de ADH. O la ADH está siendo estimulada por un fenómeno no fisiológico o hay una producción ectópica de ADH. Si la densidad mayor, si la orina está realmente diluida, no creo que sea el problema la ADH. Y ahí coloco el tema de la densidad. En Paraguay es difícil tener la medición de la osmolaridad urinaria y usualmente nos manejamos más con la densidad. No es paralelo, no puedo hacer un paralelismo directo porque la densidad toma en cuenta otros solutos, pero aproximadamente, para tener un razonamiento, si tengo una densidad urinaria de más de 1015 más 1020, estoy hablando de una orina concentrada. Y en este caso, sí entrarían en juego los sueros hipertónicos. ¿Cuándo pienso en una secreción inadecuada de ADH? Por supuesto, cuando tengo patologías pulmonares. Acá la estrella es el cáncer, el carcinoma de células pequeñas de pulmón, que se ve particularmente en fumadores. Entonces, si tengo una hiponatremia en un paciente, una hiponatremia eubolémica, le hago una radiografía y veo un nódulo pulmonar, sería el camino que tengo que seguir, sobre todo si tiene el antecedente de ser fumador. Después, en los pacientes que han salido de cirugía por la polihidratación, la polimedicación, los analgésicos, los opioides, en los pacientes que tienen sangrado cerebral, tanto intraparenquimatoso como hemorragia subaracnoidea, incluso meningitis. En el hipotiroidismo, particularmente si está en una fase mixedematosa, cuando aparecen los fármacos, y hay una lista de fármacos, sobre todo antidepresivos, antipsicóticos, opioides. Entonces, cuando voy a razonar una hiponatremia, tengo que hacer una lista larga de toda la medicación que el paciente ha consumido. Y lo más probable es que entre esas medicaciones esté la respuesta de su hiponatremia. Y, bueno, la última sería la hiponatremia más feliz, que es gente que está tomando grandes cantidades de cerveza. Esto se llama potomanía de cerveza o beer potomany, que es básicamente el consumo de grandes cantidades de un líquido hipotónico, que es la cerveza, sin consumir alimentos de por medio, que eso altera la capacidad del riñón de eliminar orina diluida, se retiene agua y se genera hiponatremia. Por último, la hiponatremia hipervolémica, el paciente edematoso, en este caso asumo que hay un exceso de agua, pero hay más exceso de agua que de sodio. En este caso, lo más probable es que el sodio total esté elevado, no bajo, sino la concentración está baja, pero el sodio total está elevado. Y en este caso, la medida terapéutica fundamental es la restricción de agua, es decir, balance negativo de agua. Son pacientes que tienen ascitis. La ascitis puede ser por cirrosis, puede ser por síndrome nefrótico, paciente en anasarca, paciente con insuficiencia cardíaca y paciente con edemas en general. ¿Cuáles son las manifestaciones de una hiponatremia? Sobre todo, insisto con esto, la hiponatremia dentro de la franja hiponatremia hipotónica y dentro de eso la verdadera hiponatremia. Las manifestaciones sobre todo aparecen por debajo de los 125 miliequivalentes y son debidas a dos fenómenos fundamentales. Uno, forzar al líquido a entrar en las células porque hay hipotonicidad, entonces el agua tiende a ir al compartimento intracelular. Y eso tiene manifestaciones particulares en el cerebro, que no tiene hacia dónde crecer, se desarrolla edema cerebral e hipertensión endocraniana, teniendo cefaleas, náuseas, vómitos. Por supuesto, eventualmente se va a restringir el flujo sanguíneo cerebral, va a aparecer alteración del estado de conciencia, y después hay trastornos de la polaridad de la membrana, por lo tanto aparecen calambres, reflejos deprimidos y eventualmente, en el caso más grave, edema cerebral, convulsión, herniación y muerte. Entonces, por debajo de 125 tenemos que abrir bien los ojos porque estamos entrando en la franja de riesgo vital. ¿Cuál es el problema de esto? Que no solo tengo que identificar las hiponatremias que pueden producir riesgo vital, sino que tengo que tener cuidado al reponer el sodio en estas hiponatremias porque una reposición brusca del sodio genera tantos problemas como la propia hiponatremia. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el ritmo de corrección del sodio. La corrección rápida del sodio produce pérdida de la mielina a nivel del tronco, incluso daño axonal y neuronal, una situación que se llama desmielinización pontina, y se debe a correcciones rápidas. La literatura nos dice que lo seguro sería corregir
en hiponatremias agudas, sintomáticas, hasta 8. Podríamos ir hasta 10 miliequivalentes por día. A partir de ese punto empieza, estoy entrando en zona peligrosa en desarrollo de esta patología. Entonces, la idea sería corregir lo mínimo necesario para sacar al paciente de la zona de riesgo vital, reducir los síntomas. Si el paciente estaba con convulsiones, corregir lo suficiente como para que las convulsiones cesen, ¿sí? Y fíjense cuáles serían las manifestaciones. Básicamente hay un bloqueo a nivel del tronco, cuadriplejía, parálisis pseudovulvar, coma, y particularmente entran en este grupo de riesgo pacientes con fallo hepático, desnutrición e hipocalemia asociada. ¿Cuál es el tratamiento? Hiponatremia sintomática, convulsiones, cefalea, alteración del estado de conciencia, con orina concentrada, infusión de solución hipertónica. Hiponatremia sintomática con orina diluida, en general es restricción hídrica, pero si hay síntomas se puede plantear la solución hipertónica. Acá también mucha literatura hay sobre los cálculos, que es la parte más argel desagradable de la hiponatremia. Hice el diagnóstico, sé que mi paciente tiene hiponatremia real, sé de cuánto es, sé que tiene en riesgo vital, sé que tengo que hacer, ahora viene cómo lo hago. Y hay muchas fórmulas, esta particularmente es la que usamos en la urgencia, por lo menos en mi guardia, que es bastante sencilla y lineal. Lo que hace esta fórmula es calcular o pronosticar cuánto va a subir la anatremia después de pasar X cantidad de una solución hipertónica. Entonces fíjense que yo resto la anatremia o la concentración de sodio que tiene mi solución terapéutica. En el Paraguay no tenemos suero fisiológico hipertónico, así que lo tenemos que hacer artesanal. En un suero fisiológico, 1 litro de suero tienen 154 miliequivalentes por litro de sodio. Si le pongo una ampolla de sodio más, le sumo 30, otra más le sumo 60, otra más le sumo 90. Entonces, aproximadamente si le pongo 2 ampollas de suero fisiológico 3 molar, ampollitas, a ese suero fisiológico que tenía, estoy llegando más o menos a los 210 miliequivalentes. Eso menos el sodio del paciente, que es el sodio que tengo, sobre el agua corporal total, que abajo está la fórmula, 60% para hombres, 50% para mujeres, más 1. El 1 ese que está ahí, este 1 es porque estoy pasando 1 litro. Entonces estoy agregando 1 litro al agua corporal total que ya tiene el paciente. Entonces la idea es, bueno, mi objetivo es 8 miliequivalentes por día. Con esta fórmula me sale que yo le corrijo 4. Entonces, en teoría le tendría que hacer 2 litros por día. Lo ideal es que yo le pase esta solución en 12 horas y a las 6 horas ya pida un control. Pido un control, viene una nueva anatremia y yo, según la clínica y la nueva anatremia, vuelvo a hacer los cálculos. No es la idea de poner esto, irse y pasearse por ahí y después volver 24 horas después porque podemos haber cometido una iatrogenia. Entonces, por más que la fórmula es de guía, no es mágica. El que es mágico acá es el razonamiento clínico y es el que debe estar aplicado. Yo me tengo que quedar al lado del paciente a ver cómo evoluciona su clínica. 6 horas después, inclusive menos 3 horas después, puedo pedir una anatremia nueva y reajustar mi fórmula y mi corrección según la anatremia. Cuando el paciente salga de la zona grave, vuelvo a corregir o vuelvo a reducir la tasa de corrección porque ya estoy lejos de la gravedad y ya no quiero generar ningún tipo de daño, entonces la corrección va a ser totalmente diferente. Por supuesto que la causa se tiene que corregir, ¿verdad? Para que finalmente el paciente no repita otra vez la hiponatremia. Fíjense en este caso, un paciente con carcinoma pulmonar de células pequeñas, convulsión severa y letargia, tiene un sodio de 108, una osmolaridad plasmática 220 y una osmolaridad urinaria de 600. O sea, tiene una orina concentrada a pesar de tener una hiponatremia. Es decir, es incongruente con algo fisiológico. Si todo funcionara bien y tengo un exceso de agua, la orina debería ser diluida. Lo que estaba hablando de un riñón que está eliminando, por supuesto, correctamente el agua. Entonces se plantea en este caso una corrección, ¿sí? Ahí no se ve más, pero para cerrar se plantea la corrección y finalmente lo que tengo es un sodio de ese 100, pasé a 120, 110, 105. La corrección estaba diseñada para generar una corrección de
5.000 equivalentes en las primeras 12 horas y ahí se vuelve a reevaluar y se vuelven a hacer los cálculos. Entonces, para cerrar los mensajes, ya termino, los mensajes son: el diagnóstico de hiponatremia tiene que ser preciso, tiene que ser rápido, tiene que hacerse un diagnóstico de causa y un diagnóstico de gravedad. Tengo que tener una historia clínica correcta de mi paciente, sobre todo de fármacos y de hábitos, buscando por ahí trastornos hormonales, cáncer o drogas. Y por último, la corrección tiene que ser en tiempo y forma para no generar más problemas de los que ya el paciente tiene. Desde ya, gracias por su tiempo y nuevamente gracias al comité organizador. Damos las gracias al doctor Alexis Mateos y en 5 minutos vamos a dar continuidad a la charla. Bueno, perfecto. Continuamos con las charlas. Damos la bienvenida al doctor Atilio Rigotti, especialista en medicina interna, especialista en lípidos, académico del Departamento de Nutrición de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica de Chile. Nos va a hablar sobre prevención del burnout y promoción del bienestar en la práctica médica. Muy buenos días. Y en primer lugar quiero felicitar a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por sus 50 años desde la creación y de seguir promoviendo nuestra querida especialidad general sin necesariamente dedicarnos a su especialidad en forma particular. Yo también soy un internista, me gustan los lípidos, pero practico como internista general también en Chile.
Y segundo, agradecer la invitación y la oportunidad de poder presentar en este simposio de la celebración de los 50 años de la sociedad. El tema de mi presentación es un tema que tiene que ver más con aspectos humanistas, psicológicos y sociales de la medicina interna, pero yo creo que, y espero entusiasmarlo y mostrarles que es muy relevante en relación a cómo practicamos la medicina y también en cómo educamos a nuestros alumnos de medicina. Para esta presentación no tengo conflictos de interés y vamos a ir directamente entonces en los temas que quiero revisar con ustedes. Aunque nuestro trabajo y los estudios son habitualmente son elementos gratificantes y que pueden dar mucho sentido a nuestras vidas, también no podemos negar que son fuente importante de exigencia y estrés, ¿ya? Y de hecho, cuando hay un desbalance entre la demanda de nuestro trabajo, la satisfacción que sentimos en el trabajo y nuestra vida personal y nuestra vida emocional, se genera esta condición que se llama burnout, que traducido al español es el desgaste profesional. Para el diagnóstico de burnout se deben conjugar dos de los tres factores que están presentes acá en esta diapositiva, y es que las personas o los médicos y los alumnos en formación expresan agotamiento emocional y mental, y eso se manifiesta por estar estresados. Hay una despersonalización, hay una indiferencia y cinismo en el término de nuestro trabajo y nuestra interacción con los pacientes, y por otro lado hay un sentido de ineficacia, de menor sentido de logro en nuestras prácticas, ¿ya? Este concepto de burnout surgió del trabajo de un psicólogo y psiquiatra norteamericano, y usó el término burnout en 1973, y posteriormente Christian Maslach fue capaz de diseñar un cuestionario para evaluar la presencia de burnout en el contexto médico, pero también se ha usado en otros contextos laborales. De hecho, la Organización Mundial de la Salud en el año 2022 ha reconocido el síndrome de burnout como una enfermedad de tipo laboral. Todavía no está catalogado en el DSM-4 o 5, no sé en cuál vamos, como una enfermedad psiquiátrica, pero no me sorprendería que a lo largo del tiempo eventualmente termine siendo considerada también como una patología de tipo mental. ¿Cuál es la prevalencia del burnout en la práctica médica? ¿Ya? Hay distintos estudios en Estados Unidos, y la prevalencia de estrés crónico y burnout en profesionales médicos en distintas cohortes de Estados Unidos de las últimas 2 o 3 décadas muestran que alcanza niveles de un 40-50%, ¿ya? Y si uno lo analiza ahora por especialidades médicas, aquí hay un estudio de la Archives of Internal Medicine del año 2012, y ustedes pueden ver que el promedio, independiente de las especialidades médicas, la prevalencia de burnout es de un 46%, y si miramos específicamente nuestra especialidad, la medicina interna, no logro avanzar aquí, no me avanza. Ya, perdón. Si hablamos... No. Este va para atrás, ¿no? Sí, volver atrás y siguiente. Ya. Si consideramos a la medicina interna, miren, nosotros estamos por acá arriba, y más del 50% de los internistas tenemos, o si se hace el cuestionario de burnout, estamos padeciendo de esta situación, de este estado de disfunción desde un punto de vista laboral. Ahora, otra manera de analizar estos datos corresponden a este trabajo publicado en el JAMA, los trabajos que se publican online. Este es un trabajo del 2023, y aquí lo que se muestra es la relación entre los niveles de burnout en el eje X, desde el menor a mayor burnout, y los niveles de satisfacción profesional de los médicos de acuerdo a las distintas especialidades. El cuadrante ideal en el que uno debiera estar corresponde al cuadrante que está arriba, acá a la izquierda,
que corresponde a aquellos médicos que tienen un bajo nivel de burnout y un alto nivel de satisfacción profesional. Y el peor cuadrante corresponde al que está aquí abajo a la derecha, que muestra, no está avanzando esto, muestra un alto nivel de burnout y un bajo nivel de satisfacción profesional. Y esta estrella muestra dónde están los internistas. Si los internistas estamos habitualmente, nos movemos en este cuadrante de alto nivel de burnout y de baja satisfacción profesional en esta cohorte, en este estudio que se hizo en los Estados Unidos. De hecho, el burnout es un tema que ya no solamente se analiza en la literatura científica, sino que aquí les muestro un artículo del New York Times del año 2017, donde se discute y se hace público la evidencia que demuestra que muchos de los médicos sufren agotamiento, sufren burnout y sufren depresión como profesionales de la salud. Y esto tiene como consecuencia que hay una baja motivación y empatía de los médicos que practican en esta condición de burnout, hay un mayor riesgo de errores médicos, suelen cometerse faltas de profesionalismo médico, hay baja satisfacción de los pacientes, la atención de los pacientes, la calidad disminuye y los pacientes están menos satisfechos con sus médicos. Se han descrito también mayor riesgo de accidentes automovilísticos. Yo creo que en todas nuestras escuelas de medicina tenemos experiencia o casos en que ha ocurrido accidentes por gente que está con mucho burnout. Hay mayor riesgo de depresión y también de ideación suicida, y en nuestra escuela debemos reconocer ha habido suicidios de médicos, de alumnos y de residentes en nuestra escuela de medicina, y también hay un mayor número de licencias y mayor deserción laboral. Este es un trabajo que muestra la intención de moderada a alta de deserción laboral según distintas especialidades médicas, y ustedes ven aquí hay un rango amplio y 1 de cada 3 médicos, independiente de la especialidad, reporta intención alta a moderada de eventualmente dejar de ejercer su profesión. Y si analizamos qué pasa con los internistas, estamos en un poquito más del 34%, es decir, también en nuestra especialidad hay un número significativo, 1 de cada 3 internistas está pensando fuertemente la posibilidad de dejar de ejercer como médico. Y esta intención de dejar como médico no es menor y se relaciona con el burnout, porque la intención de dejar de trabajar tiene un 24 a un 50% mayor de chance cuando los pacientes están quemados, cuando tienen este desgaste profesional, ¿ya? Después de hacer múltiples ajustes por patología psicológica, por nivel de ingreso, por especialidad, etcétera, etcétera. Es decir, por lo tanto, tener burnout es un factor de riesgo para que los médicos, incluidos los internistas, estemos pensando en la posibilidad de dejar de ejercer como médicos en nuestra especialidad. De hecho, esos son los médicos que ya ejercen, pero quiero mostrarles que la situación no es solamente del ejercicio profesional cuando ya estamos titulados, sino que también está presente muy fuertemente en los alumnos que están estudiando medicina, ¿ya? Estos son los datos de burnout en diferentes estudios realizados de estudiantes de medicina en Estados Unidos, y han mostrado una alta prevalencia que varía entre un 45 y hasta un 71% de los estudiantes de medicina presentan burnout. A continuación les quiero mostrar estudios en Chile. Este es un estudio multicéntrico liderado por Marcela Vitrán, mi colega en la Escuela de Medicina, el grupo que forma parte de nuestro grupo de trabajo en este tema. Estos son analizados en 8 escuelas de medicina. Aquí estuvo incluida la Universidad de Chile también. Y con más de 1.400 alumnos entre cuarto y 7 años, y entre cuarto y 7 años de estudio, entre cuarto y séptimo año de estudio, y se detectó una tasa promedio de burnout de un 54%, desde escuelas que tenían un 33% a escuelas que estaban mucho peor y llegaba hasta un 64% de burnout, ¿ya? Por lo tanto, son niveles significativos, no es números menores, no es un 5 o 10%. Es decir, 1 de cada 3 a 2 de cada 3 alumnos en formación, dependiendo de la escuela, presentan este síndrome de desgaste profesional en su formación. Y acá, revisando ayer Paraguay,
No hay datos, no encontré por lo menos en una búsqueda rápida datos específicos de burnout, pero le quiero mostrar que hay algunos datos que están las citas de que un 33% de los alumnos de medicina acá en algunas escuelas muestran baja autoestima, 67% reportan ansiedad, 50% están deprimidos, 8% de ellos están con atención mental y 8% de ellos además están recibiendo tratamiento farmacológico. Así que probablemente los números en términos de burnout acá en Paraguay deben ser muy similares a lo que se han visto en Estados Unidos y también en Chile como otro ejemplo de un país latinoamericano. Por lo tanto, les traigo esta cita. Esta es una cita que, no sé si se acuerdan ustedes del Apolo 13, que tuvo un problema cuando estaba en vuelo y la tripulación en algún momento, cuando tuvieron la falla en el módulo espacial, se comunicaron con Houston y le dijeron, we have a problem here. Y por lo tanto, lo que yo quiero llamarles la atención acá es que claramente tenemos un problema en términos del burnout, en términos de la práctica profesional y en términos de la formación de nuestros médicos. Y tenemos que asumir que existe este problema. Y por lo tanto, esto exige que debemos tomar medidas para solucionar, para prevenir y para solucionar este problema. ¿Ya? Y esto nos lleva entonces a la importancia del autocuidado y la promoción del bienestar en la formación y en la práctica médica. De hecho, este es un tema emergente. Este es un trabajo del Lancet del año 2009, donde indica que es muy importante que las mediciones de bienestar o de malestar de los médicos es algo que debiera estar instalado en todas las escuelas de medicina, tanto en sus docentes como en sus alumnos, ¿ya? Acuérdense que los economistas dicen, lo que no se mide, no existe. Y en la medida que no midamos esto en nuestras escuelas, no vamos a ver que existe y no vamos a hacer nada y no vamos a tomar ninguna medida. Por lo tanto, esto debiera incorporarse activamente en las mediciones del estado de los docentes y el estado de los alumnos en todas las escuelas de medicina. De hecho, esto ha llevado a una serie de publicaciones de textos originales, de libros sobre el tema del bienestar. Se han formado coaliciones relacionadas con el bienestar en Estados Unidos. Distintas universidades tienen programas de bienestar. Stanford es uno de los líderes en esto. Tanto es así que no sé si ustedes no saben, no sé si lo saben, pero en Stanford hay como un decano de bienestar en la escuela de medicina. Así como está el decano general, el decano de asuntos académicos, el decano económico, hay un decano de bienestar, ¿ya? Es el profesor, el doctor Ty Chanafeld, que es uno de los líderes del estudio en bienestar en Estados Unidos, que estaba en la Clínica Mayo y se lo llevaron a Stanford para que tomara este rol, y probablemente una de las universidades más avanzadas y con más estudio en el tema del bienestar es la Escuela de Medicina de Stanford. No solo eso, sino las que están haciendo las escuelas aquí, las sociedades médicas o textos relacionados con esto dicen y nos interpelan a nosotros como médicos y como docentes. Dice, ¿cómo podemos esperar cuidar bien a otros, después de todo, si nosotros mismos estamos afectados por el agotamiento psicológico? ¿Ya? Una pregunta obvia, con consecuencias importantes en lo que debiéramos tener como conducta, pero que no nos solemos hacer, ¿ya? Entonces los médicos deben recurrir a una ética que no solo aliente, sino que incluso exija el cuidado de sí mismos. Y este documento de la Asociación Americana de Medicina dice que para preservar la calidad del desempeño, los médicos deben tener la responsabilidad de mantener su propia salud y bienestar en un sentido amplio, desde la prevención y hasta el tratamiento de las enfermedades agudas y crónicas, incluyendo enfermedades mentales, discapacidad y estrés asociado al cuidado, al trabajo. Por lo tanto, es una responsabilidad de un punto de vista profesional y de un punto ético hacia nosotros mismos. De hecho, existe este charter de bienestar médico, publicado en 2018 en el JAMA y organizado por las escuelas de medicina de la Universidad de California en San Francisco, la Mayo Clinic y Mount Sinai. Y aquí están los principios guías de esta proposición, que el bienestar médico debiera ser un indicador de calidad de la práctica médica, que el bienestar médico está relacionado con el bienestar no solo del individuo, sino que del resto del equipo en salud, que el bienestar médico es algo compartido, no es solo una responsabilidad individual, sino que es de la institución, del ambiente cultural en que uno se desempeña, y que este bienestar no solo es bueno para el profesional, sino que también tiene efecto en la calidad de la atención que se presta a los pacientes.
Y de hecho, la escuela de Vanderbilt, que es medicina, que es uno de los líderes en este tema, plantea que en estado del edificio del profesionalismo médico vean cuáles son los cimientos de este profesionalismo médico. El cimiento, lo más sólido, lo más básico que sustenta todo el edificio de la práctica médica es la salud y el bienestar de los médicos. Y de ahí para arriba construimos todo lo demás. Lo técnico, las comunicaciones, la ética y todo lo demás, ¿ya? Así que este es el concepto que se está manejando y que debiéramos incorporar en la formación de nuestros médicos. De hecho, este es un trabajo también de Chanafeld, publicado en Academic Medicine, que dice cuál es la relevancia de los programas de bienestar en las escuelas de medicina, y dice que los programas de bienestar deben supervisar los esfuerzos institucionales para promover el equivalente a lo que sería un casco de protección, ¿ya? Como lo ven ahí estos dos médicos, como se ve con estos médicos, para sus estudiantes y los profesionales frente a los riesgos académicos y ocupacionales, promoviendo la salud física y emocional de los mismos. Un minuto, doctor. Sí, y las razones por las cuales son importantes, por responsabilidad moral, debemos cuidar a nuestros estudiantes y a nuestros profesionales, por razones económicas, por el costo de deserción y de alto recambio profesional, por razones trágicas, por el riesgo de depresión y de suicidio en estudiantes y profesionales, y por necesidades institucionales, porque probablemente las acreditaciones nos van a ir exigiendo cada vez más considerar el tema del bienestar de los académicos y de los profesionales en la escuela de medicina. Y aquí hay una serie de libros y textos de cuáles son las actividades que se pueden desarrollar para promover el bienestar médico. No tengo tiempo para entrar en detalle, pero ahí están las referencias. Y de hecho hay un metaanálisis del 2016 en el Lancet, donde se han publicado qué intervenciones permiten prevenir y reducir el burnout, desde intervenciones estructurales que tienen que ver con menos carga de turno, residencias más breves, cambios en los procesos clínicos, ajustes en la práctica clínica y cultura institucional. Y en este contexto, una de las cosas importantes es la relación entre burnout y el fit, cuando nosotros nos sentimos que estamos practicando en el contexto de lo que nosotros nos hacemos mejor. Y el tiempo dedicado al tipo de trabajo alineado con nuestros talentos propios y nuestras fortalezas entrega más sentido personal y se correlaciona inversamente con el burnout y fue un predictor de menor chance de burnout. Aquí dice que si uno cumple en el trabajo diario al menos un 20% de trabajo en lo que uno hace bien, en lo que uno disfruta a lo largo de la semana, tiene un 50% menos de chance de desarrollar burnout. Obviamente no el 100% va a poder ser trabajo que solo nos gusta hacer, pero al menos un 20% debiéramos proponer y debiéramos tratar de desarrollar. ¿Me pueden dar unos minutitos más para terminar este tema? Intervenciones individuales hay de distinto tipo, talleres de autocuidado, regulación emocional, comunicación efectiva, sentido de pertenencia y atención plena. Y aquí hay el metaanálisis donde muestra que combinando los estudios observacionales y de intervención hay una disminución de un 10% significativa del riesgo de burnout cuando uno implementa estas actividades. Y les quiero dejar este mensaje también, el concepto del mindful practice propuesto por el doctor Ronald Epstein, que tiene que ver cómo nosotros atendemos a nuestros pacientes, cuál es la práctica que hacemos en esto de estar presentes ahí con el paciente, porque eso mejora la calidad de la práctica y la calidad de la atención y el bienestar también del médico. Y por último está el tema de las artes y las humanidades, y actualmente cada vez más se está incorporando la formación en arte y humanidades para promover la parte humana de nosotros y no solamente la parte técnica. Y en este sentido quiero mostrarles esta cita de Edmund Pellegrino, un médico especialista de bioética y académico, que muy sabiamente tiene esta cita que dice que la medicina es la más humana de las ciencias, la más empírica de las artes y la más científica de las humanidades. Por lo tanto, nuestra profesión debiera combinar todo eso y no ser una profesión exclusivamente técnica, ¿ya? Sino que también debiera considerar la parte artística y humanitaria, ¿ya? Y así es así entonces como en distintas escuelas de medicina se está incorporando la formación en arte, ya sea el aprecio del arte o la práctica del arte, con el objetivo no solo de acercar las humanidades a los estudiantes, sino también de evocar la humanidad y promover el bienestar de los alumnos. Muchas gracias, doctor. Eso es, así que muchas gracias y espero con esta presentación haber abierto este tema y que debiéramos considerarlo en la formación y la práctica profesional como médicos internistas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Rigotti por este tema que actualmente es de polémica en Paraguay, sobre todo en la práctica de la residencia médica.
A continuación, para culminar la segunda serie de charlas de la mañana, recibimos al doctor José Bolaño. Él es especialista en clínica médica, máster en gestión hospitalaria y de servicios de salud, director de la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Chaco Austral y profesor titular de seguridad del paciente, salud del trabajador y medicina del trabajo. Profesor titular de medicina social también de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Él nos estará hablando del tema del laboratorio a la cama del paciente, las nuevas perspectivas de la investigación psicodélica. Un tema bastante refrescante, doctor, para quien pido un fuerte abrazo, un fuerte aplauso. Un abrazo también me pueden dar. Buen día a todos y a todas. Gracias por estar a esta hora. Están todos desesperados por comer. Yo estaría media hora hablando de los tres temas que me antecedieron nomás. Recién estaba diciendo con Annelise que no sé cómo hizo para compendiar eso, el tema de la hiponatremia. Nos fuimos al otro lado de la emergencia y particularmente sobre burnout. Acá Luis seguramente estará tan ansioso como yo de hablar, porque tenemos algunos estudios hechos sobre burnout. Y decía el doctor que me antecedió, yo soy director de carrera de una escuela de medicina en el norte de la Argentina. Tenemos 2.200 alumnos. Hicimos una encuesta y el 80% tiene en primer año ya tiene algún trastorno de ansiedad, por lo menos, y un porcentaje interesante tienen de depresión. Y considero fundamental que trabajemos sobre eso, ¿no? Así que creo que da para las discusiones después del foro. A mí me toca que levante la mano el que leyó algo sobre psicodélicos en tratamiento, en problemas de salud, en medicina. Uno. Excelente. Yo vengo del campo del internismo, yo soy internista, soy clínico, soy internista. Digo, parece que es lo mismo, pero hacemos dos cosas distintas. Fui jefe de clínica médica durante muchos años, director del servicio de clínica médica, hago consultorio y hago educación médica de grado y de posgrado hace más de 30 años. O sea, yo vengo del campo del internismo, no vengo del campo de la psiquiatría ni de la psicología. Y voy a contar una historia. A mí me gusta contar cuentitos y me gusta contar historias. Y no sé si voy a terminar la presentación porque tuvo más de 1000 modificaciones técnicas hasta que llegó acá. Esta es la hoja de ruta de la navegación que vamos a hacer ahora, ¿no? Voy a hablar un poco acerca de la depresión, de cuáles son los mecanismos neurobiológicos de la depresión y dónde intervienen los psicodélicos acá. La definición de psicodélicos enteógenos y entactógenos. ¿Quién ha escuchado hablar de enteógenos o entactógenos? Nadie. Allá una doctora hace una cara en la perra vida, escuché de eso. ¿Cuáles son los mecanismos neurobiológicos? ¿Cuál es el presente actual y cuál es el futuro? Me adelanto un poco. Estoy haciendo un trabajo de investigación y acabo de... ¿Cuál es el presente? Digamos, ¿cuánto hay publicado de esto? ¿No? Entonces hice una revisión, un metaanálisis de metaanálisis y hay y estoy revisando, ya terminé de revisar, más de 1500 revisiones sobre el tema en los últimos 20 años, ¿no? Revisiones, no artículos. La depresión es una pandemia con mala prensa, ¿no? Es una pandemia con mala... Se calcula, estas cifras son impresionantes, ¿no? Que hay 322 millones de personas que sufren de depresión. Yo como clínico lo veo muy a menudo en el consultorio, creo que todos los que hacemos clínica vemos, muchos de nosotros tratamos la depresión, cuando es una depresión leve o menor, la tratamos nosotros, y tenemos, bueno, los síntomas de la depresión, los criterios que tienen que ver con criterios que uno puede leer en cualquier lado, la tristeza, la rumia, el estar rumiando un pensamiento que da tristeza, la pérdida del apetito, el trastorno del sueño, la fatiga, son manifestaciones de la depresión. Y la pandemia, como decían, hoy hablaban de los efectos de la pandemia, la doctora creo que había mencionado los efectos de la pandemia en las enfermedades articulares, también tuvo efectos con respecto al número de pacientes con depresión. Aumentó y lo vemos nosotros en el consultorio, ¿no? Otra vez, las citoquinas que están involucradas en todo, ¿no? En la infectología, en la reumatología, en la psiquiatría también.
Y lo que se ha estudiado es que hay una tormenta de citoquinas que producen neurotoxicidad, y no es solamente el aislamiento social, sino que hay unas manifestaciones inmunológicas bastante visibles, inflamatorias bastante visibles. Desde los años 60, desde la década del 60, el tratamiento de la depresión siempre se hizo en base a lo que todos conocemos, que son inhibidores de la recaptación de serotonina, entendiendo que la disminución de serotonina es el mecanismo principal en la depresión. Sabemos que es uno de los mecanismos, pero desconocemos que hay otros. La mayoría de nosotros desconocemos que hay otros. Los niveles, una de las cosas que hemos aprendido en los últimos años es hablar del BDNF, y no solamente los neurólogos, los psiquiatras, sino los clínicos, ¿no? El factor neurológico derivado del cerebro, neurotrófico derivado del cerebro, que está muy disminuido en los pacientes con depresión. Está disminuido, está marcado en rojo, lo que me interesa que se queden, y es mucha información, así que voy a ir lo más rápido posible porque quiero reservar 5 minutos para comentar algo en especial. La serotonina y sus receptores están involucrados en la expresión de BDNF, y se sabe que el uso de los recaptadores de serotonina aumenta los niveles. O sea que hay mucha evidencia de que tiene importancia y no es solamente serotonina, ¿no? Hay por lo menos 30 medicamentos aprobados por la FDA para el tratamiento de la depresión. Hay un metaanálisis reciente de 22 antidepresivos que concluyó que eran más eficaces que placebo, ¿no? Son más eficaces que placebo, eso sabemos. Pero el tamaño del efecto fue muy modesto en cuanto a la eficacia clínica. La aparición de efectos colaterales era muy frecuente, y para colmo se agrega el problema de la refractariedad al tratamiento, que es muy difícil de definir en psiquiatría, ¿no? Los que venimos del campo clínico buscamos esas definiciones y no hay un acuerdo. Se dice que por lo menos deberían haber fracasado dos ciclos completos con 2 fármacos diferentes, con mecanismos de acción diferentes, para considerar que es refractario, ¿no? Pero no hay un acuerdo, quiero decirle. Y no es poco el porcentaje de pacientes que fracasa. Se estima que entre el 30 y 50% de los pacientes con depresión, estamos hablando de más de 320 millones de personas, no responde al tratamiento. Y en el año... Yo soy director de carrera desde el 1 de agosto del año 22. Me gusta contar historia. El 1 de mayo del año 22 me jubilé como director del Hospital Perrando, un hospital muy grande en el norte de la Argentina que tiene 2.500 empleados, 500 camas, una complejidad alta, y dije me jubilé. Y el 1 de agosto estaba trabajando como director de la carrera de medicina, y en ese periodo mágico, en junio del año 22, se me ocurrió ver Netflix. Como dije, voy a ser un jubilado que va a poder hacer otras cosas, y miro estas 2 cosas que me volaron la cabeza, y yo dije, ¿qué está pasando en el mundo? No era un video de autoayuda, ¿no? Porque en general la autoayuda es una ayuda para que hace los videos nada más, o el que se le ocurre la idea, y no para los que está dirigido. Y dije, como soy un nerd, los que me conocen saben que soy un nerd, dije, voy a buscar qué hay de esto. Y me voló la cabeza, empecé a buscar qué había de esto, y una de las primeras publicaciones, hay una enorme cantidad de publicaciones, pero pongo las que me resultaron relevantes para mí, porque estoy contando mi cuentito. Una publicación de Grob que decía un estudio piloto para la ansiedad en pacientes con cáncer avanzado. Era un número pequeño de pacientes, ¿no? Fue el primer trabajo que leí. Y después, en 2016, estos 2 trabajos de Carter Harris ahora está en el Imperial College of London trabajando. Es un psicólogo que vino a revolucionar la utilización de la psilocibina en los ambientes psiquiátricos. ¿Hay algún psiquiatra acá? No hay ningún psiquiatra. Ahora tengo que hablar para psiquiatras sobre este tema. Y esa publicación de Griffith, era un estudio abierto nada más, con un pequeño número de pacientes. Los resultados eran bastante modestos, ¿no? Eran buenos, pero era un estudio abierto, no era muy consistente, muy sólido. Y otro trabajo muy interesante de Griffith
digo, lo atrasado que estamos en Argentina, hablo por Argentina, estamos hablando de John Hopkins, que hizo el primer protocolo permitido para el uso de la psilocibina de manera de investigación. Después FDA lo aprobó, ahora lo voy a comentar. Y fue un estudio, fíjense, Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins, ¿no? Nosotros no tenemos nada así, ¿no? Utilizó un esquema de Hamilton. ¿Qué hizo? Fue un tratamiento de comparación de psilocibina con 3 dosis diferentes, placebo, estudió esta escala de Hamilton que se usa en psiquiatría para evaluar la depresión y publicó estos resultados, ¿no? Esto, lo que ustedes van a ver en rojo es que en psilocibina a altas dosis, a bajas dosis y a las 5 semanas, una evaluación a las 5 semanas y una evaluación a los 6 meses, con una dosis, con una dosis. Estamos hablando de la depresión como un fenómeno mundial, como una pandemia, si quieren llamarlo, en términos epidemiológicos, con un fracaso terapéutico alto, ¿no? Una dosis de psilocibina, y los resultados eran estos, ¿no? Ustedes van a ver porcentaje de pacientes con distintas escalas de depresión y de ansiedad, y los resultados comparados con una baja dosis que era 1 a 2 miligramos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de bajas dosis o de altas dosis? Son distintas variables que también se usan para medir. En general se usa una que decir que yo puedo usar mediana o altas dosis cuando hablo de 30 miligramos cada 70 kilos del paciente, ¿eh? O 25 o 30. No tenemos mucho acuerdo todavía en eso. También hacían un cuestionario de experiencia mística que tenía que ver con las experiencias espirituales que tenían los pacientes. En todo eso mejoraban. Ahí van a ver una escala de dispersión. En rojo sigue estando la psilocibina. Y todas las P eran significativas. En todas las mediciones las diferencias eran significativas. El término psicodélico fue originado en un psiquiatra inglés, Humphrey Osmond se llamaba, y psicodélico, al revés de lo que uno pueda pensar, viene del griego psique, que quiere decir alma, no psiquis, no mente, ¿no? Y délico, manifestación. Y se llama psicodélico porque le agregaron la I del inglés, pero era psicodelia el término que él quería decir. El despertar del alma vendría a ser, ¿no? Y en el 79, unos años después, apareció el término de enteógeno, quiere decir algo así como originado en el interior, en contacto con el interior de uno. En realidad era el contacto con el Dios interno, eso quería decir. Esas palabras van a escuchar como sinónimos. Hay algunos que prefieren enteógeno a psicodélico, pero psicodélico es el término que está generalizado. También, bueno, Nichols propuso entactógeno basado en un mecanismo molecular de acción de los psicodélicos. Los psicodélicos fueron usados durante mucho tiempo, desde Hofmann en el año 43, trabajando para Laboratorio Sandoz, cuando empezó a experimentar con pacientes con MDA, ¿no? Y después, en los años 70, administración de Reagan, post-psicodelia, de los 60 a los 70, hubo una explosión de psicodelia, como uso recreativo, ya no como uso terapéutico, pero se estaba investigando mucho, había más de 40.000 artículos publicados en ese momento sobre el uso experimental de psicodélicos. En los años 70 lo puso en la lista 1, prohibido, penalizado, no se podía usar, no se podía hablar de psicodélicos, ¿no? De lo que me hablaron a mí en la facultad. Esto es muy simple, un esquema ustedes van a ver, cada círculo representa los mecanismos de acción sobre los que actúan los psicodélicos. Cuanto más grande es el círculo, es porque hay mayores publicaciones sobre ese aspecto del tratamiento. Y ustedes verán que lo más grande es lo que se llama disrupción de la red neuronal y aumento de la entropía. De eso es lo que más publicaciones. Otra vez introducido el concepto de entropía por Carter Harris, ¿no? La entropía
La entropía se refiere a una ley de la termodinámica, viene de la física, se refiere a que en un sistema cerrado las partículas o la energía tienden a desordenarse hasta que encuentran un equilibrio, ¿no? De ahí viene. Y Carter-Harry introduce la teoría del cerebro entrópico, que es lo que más está investigando fuertemente esto, y lo que ocurre durante las experiencias psicodélicas, lo que hizo medir por resonancia nuclear magnética funcional, es medir qué pasa con la actividad cerebral cuando uno consume psicodélicos. Y se produce un enorme desorden. Lo que pasa que no es como la física. Se empiezan a activar circuitos que no estaban activados hasta que alcanza un equilibrio. Eso ocurre en todos los casos y vamos a ver, bueno, si ese desorden, a diferencia de lo que uno piensa como físico, es beneficioso o no, ¿no? Produce neuroplasticidad. Hay muchos artículos publicados sobre efectos de neuroplasticidad medidos por el uso de psicodélicos, y produce neuritogénesis, aparecen nuevas neuronas. No voy a hablar de melena de león porque no me corresponde, pero hay varios protocolos con un hongo que se llama melena de león en el tratamiento de la demencia, porque está demostrado que produce neuritogénesis. Produce sinaptogénesis, aumenta el número de sinapsis, aumenta el número de dendritas, altera el eje hipotálamo y hipofisario. De todo esto hay evidencias. Y el mecanismo principal de los psicodélicos está en el receptor serotoninérgico, el 5-HT2-AR, que es, y tiene un efecto de estimulador, ¿no?, de la serotonina. Pero se sabe, todos los que usan inhibidores de la captación de serotonina saben que uno necesita un tiempo para que esto se vea. Y esto ocurre inmediatamente. Entonces dijeron, no es solamente el aumento de la serotonina lo que produce, ¿no? De todo esto hay evidencia, todos estos números que ustedes van a ver entre paréntesis son referencia bibliográfica que hablan de eso. El LSD también, estoy mirando el tiempo y no me queda nada de tiempo. Estos son todos mecanismos que han sido demostrados. Aumenta el BDNF en el trastorno depresivo mayor, en el trastorno depresivo grave, y ese aumento disminuye el riesgo de suicidio, por ejemplo, también hay evidencia. La psilocibina aumenta los niveles, también con LSD. Tiene un papel antiinflamatorio inmunomodulador. También los psicodélicos se han estudiado para ver qué pasaba con el uso psicodélico. Entonces, la evidencia demostró que un subconjunto de pacientes con trastornos depresivos mayores tenían niveles aumentados de interleucina y proteína C reactiva y factor de necrosis tumoral, y esto disminuía con el uso de psicodélicos, ¿no? En la modulación glial, que es mucho más compleja que la que yo estudié en la universidad, y espero que ustedes estén estudiando esto ahora. En la epigenética, se sabe que en la depresión hay alteraciones del DNA, de la histona y del RNA mensajero. Y lo que hace la psilocibina es interferir y disminuir el efecto de estas modificaciones. Hablé de las neuroimágenes. Hay una hiperconectividad en pacientes con depresión mayor. Hay una hiperconectividad. Y los datos de resonancia nuclear magnética han demostrado que se disminuye ese efecto, también en voluntarios sanos. Lo mismo con PET. Estoy adelantando todo porque me queda 1 minuto 50. En el año 2023 la FDA aprobó la primera guía preliminar para ensayos clínicos con medicamentos psicodélicos. Y el argumento de Tiffany Farchione, dijo: los medicamentos psicodélicos demuestran una promesa inicial como posibles tratamientos a trastornos del estado de ánimo, ansiedad y consumo de sustancias, y están en investigación. Y la FDA, al publicar esto, espera describir los desafíos inherentes al desarrollo de este tipo de medicamentos. Australia, en el año 23, se convirtió en el primer país en aprobar el uso de psicodélicos como tratamiento de la depresión, ¿no? Y a partir de ahí hay artículos sobre distintos
efectos terapéuticos que puedan tener. Y un minutito me dejan para contar mi historia, digamos, ¿no? Yo estoy haciendo un doctorado en medicina translacional en la Universidad de Padua y la currícula que se me aprobó es esta, ¿no? Nuevas terapéuticas en enfermedades neuropsiquiátricas. Es un trabajo de investigación que estamos haciendo desde la Universidad Nacional del Chaco Austral, donde la verdad que es el trabajo más completo que en este momento yo conozco en Latinoamérica, porque tenemos facultad de farmacia, de zootecnia, de biotecnología, de medicina y de psicología y de farmacología. Entonces, el proyecto nuestro es la producción, cultivo, extracción del compuesto psicoactivo de la psilocibina y tratamiento de pacientes con depresión grave. Ese es el trabajo que está aprobado. Este es el primer informe del primer año de investigación. Ya hicimos el cultivo de los hongos y ahora empezamos a partir de micelio de psilocibina, porque en general los estudios usan psilocibina traída, importada. Digamos, nosotros hicimos el primer cultivo de psilocibina con un micelio importado, pero ahora estamos produciendo nuestras propias cepas autóctonas y tenemos que hacer la secuenciación genética de por lo menos 3 distintas. En ese paso estamos terminando hasta el fin de año. Y después hacer la producción farmacológica de la droga e iniciar un protocolo doble ciego. Es muy difícil, es bastante complicado hacer esto porque el efecto de los psicodélicos produce efectos inmediatos. Entonces uno sabe que no está consumiendo placebo, ¿no? Cuando consume psicodélicos. Si después me dan un minuto más, le pido al doctor ahí que me ayude. Les cuento un poco con esto, ¿no? Las conclusiones, con esto concluyo. La investigación sobre psicodélicos ha sido ignorada intencionalmente durante mucho tiempo, desde los años 70 hasta por lo menos 30 años, hasta los 2000. Hay algunos estudios clínicos que parece que tienen algún efecto terapéutico que requieren de mayor rigurosidad y encontrar la dosis adecuada, que es lo que no sabemos. Sabemos muchas cosas ya. Se han iniciado algunos estudios, necesitamos saber las dosis exacta y, por supuesto, la necesidad de marcos regulatorios, ¿no? De marcos regulatorios y de financiación para estudiar esto. Y termino con una frase de Grinberg. Jacobo Grinberg fue un neurólogo, médico, neurólogo mexicano desaparecido. No sabemos si le pasó lo mismo que a Lucy, la de la película, o es un misterio la muerte de Jacobo Grinberg. Y decía: las fronteras que ponemos tú y yo, lo material y lo externo, lo psicomático, lo somático y lo psicológico, no son reales, sino proyecciones mentales que usamos para orientarnos en el mundo. Y a medida que expandimos nuestra conciencia, y eso hace la experiencia psicodélica, yo tuve la suerte de poder acompañar a una paciente en el final de su vida con esta droga, sin fármacos, sin antidepresivos, sin analgésicos, sin nada. Estas divisiones pueden diluirse a medida que expandimos nuestra conciencia y nos acercamos a experimentar la realidad como una unidad sin percepción, porque esa es una de las mayores experiencias que producen los psicodélicos, la disolución del ego. Desaparece el ego y uno se siente integrado a todo el universo. Y es una dosis, hay protocolos de más dosis, el nuestro es de 3 dosis. Me pasé 3 minutos, gracias, era para hablar más, pero gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Bolaño. Le invitamos a los expositores a pasar a ver si la audiencia tiene algunas consultas de más. Sí, algunos comentarios. No está Mateo, ¿no? Qué lástima vos. Quiero hacer una observación con el tema de hiponatremia, sobre todo para los más jóvenes. Las hiponatremias en general, las que tienen que tener mucho cuidado la gente de guardia son las hiponatremias hiperagudas, que son mortales, ¿queda claro? ¿Dónde se ve eso? En los que toman MMDA en las fiestas REM, hacen hiponatremias muy severas porque le dicen a los chicos:
tenés que tomar mucha agua porque estás todo el tiempo transpirando, entonces toman muchísima cantidad de agua, el MDA inhibe la antidiurética y favorece la antidiurética, entonces se intoxican con agua. Al intoxicarse agudamente de agua, hacen edema de cerebro y edema de pulmón no cardiogénico. Se mueren en media hora. En media hora se mueren. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta si están en la guardia. No duden, le dan 3% de fisiológico con 2 o 3 miliequivalentes que aumente el sodio, lo sacan del edema de cerebro y bueno, lo pueden intubar, después en respirador. Esto ocurre en todas las redes. Mencionaron los pacientes que, las personas que hacen, ¿cómo se llama? Maratón. Como en la maratón uno no sabe la cantidad de sal que transpira. Si nosotros transpiramos tenemos distintas cantidades de sal que podemos perder. Entonces se supone que ellos van tomando mucha agua. A veces al estar hiperadrenérgicos por correr están en antidiuresis. Entonces pierden 3 litros de agua por transpiración y toman 6. Entonces hacen hiperatremias agudas y se caen. De hecho, cuando hacen en los lugares que van a tratar a los pacientes en maratones hay que tener fisiológico ahí. Tener sodio un poquito más alto no hace nada, pero el sodio bajo te mata. Esto que quede bien claro, le quiero decir, yo está en la guardia, las fiestas REP en Buenos Aires, cada tanto se muere uno por tomar una sola pastillita de éxtasis, 1 de 800 personas se complican. ¿Queda claro? En una fiesta REP con 4 o 5 mil a 10 mil chicos ocurren esos accidentes. Entonces es importante. Doctor, nosotros desde el Foro Internacional hemos hecho trabajos sobre burnout que los puede consultar. Yo después le voy a dar al doctor Valdés, que hemos hecho uno pre-pandemia y uno post-pandemia. Y bueno, muestra los mismos resultados que usted dice, es un problema que hay que atenderlo. Y José, te quiero decir, yo que soy de la generación del 70, que los psicodélicos estaban de moda, que mucha gente se iba a México para tomar unos honguitos especiales y terminaban mal, que había unos psiquiatras que trabajaban el tema, el álbum de los Beatles, la psicodelia, y ahí se mezclaban mucho las imágenes. Yo sé que tú haces artes y pintas. ¿Qué relación hay entre los colores, la psicodelia y la depresión? Está muy buena tu pregunta. Hay algo que está revisado, que es la influencia de la música durante la experiencia psicodélica. La experiencia musical mejora la experiencia psicodélica. Eso está absolutamente demostrado. Cuento un poco, cortito puedo contar la experiencia psicodélica. La experiencia psicodélica, el comienzo de acción de las drogas psicodélicas va entre 30 y 40 minutos. Durante 30 o 40 minutos no hay ningún efecto. Le pedimos a los pacientes, en nuestro protocolo, que estén en ayunas por lo menos 6 horas y que no consuman ningún tipo de psicofármaco en la última semana. Que no consuman alcohol y que tengan una preparación. Todo eso cambia la experiencia, la preparación para la experiencia. Y después empieza a actuar, ahí voy a lo de tus imágenes. Empieza a actuar la droga entre los 30 a 40 minutos y la primera fase es alucinatoria. Las alucinaciones son principalmente visuales, pero en todo momento, a diferencia de otras drogas como la ayahuasca, altas dosis o eso, el paciente está presente, está consciente, sabe dónde está. Le pedimos que cierre los ojos, le buscamos un lugar tranquilo, le decimos que elija la música que quiere y empiezan las alucinaciones. Las alucinaciones pueden ser de los más simples a las más complejas. La complejidad depende del grado de preparación que tenga el paciente, ¿no? Entonces, ahí sí hay una relación con los colores, con las imágenes, con la música. Se producen experiencias que en realidad se interrelacionan. Las experiencias también, hay experiencias sensitivas, visuales y auditivas simultáneas. Eso dura 30 o 40 minutos. El nuestro tiene un acompañamiento terapéutico en el cual el acompañante interviene lo menos posible. Interviene lo menos posible como una guía. Y en la segunda parte le pedimos que experimente alguna emoción, que él traiga al momento una emoción. Y en la última parte del protocolo, los pacientes ya vienen preparados, le decimos que venga con alguna cuestión que haya sido significativa para él y que no lo haya podido resolver nunca, ¿no? Hemos hecho algunas experiencias, no está grabado esto, ¿no? No está grabado. Y los pacientes... Pero recuerdo un paciente que me dijo 10 años de terapia para resolver esto que resolví acá en media hora, digamos. Es como
llegar al conocimiento, por eso digo que hay una entropía, lo que habla Curtis, hay una entropía, y uno llega a lugares donde no llegaría. A ver, no estoy diciendo nada extraño, la psicología que nos han enseñado y que creo que no ha cambiado nada es de conciencia, subconsciente e inconsciente, porque la psicología le llama inconsciente a una conciencia a la cual no accedemos normalmente. Estamos en este nivel superficial, digamos, ¿no? Entonces, esto es como la imagen que yo hago meditación, ¿no? Hace unos cuantos años que hago meditación. Y uno cuando medita tiene estos momentos de atención pura, focalizada, pero esto es como para los que hacen apnea de inmersión, ¿no? ¿Vieron alguna vez los que hacen apnea de inmersión? Que se meten. Bueno, esto es como esos aparatos que lo meten así a uno, y uno está de pronto a 100 metros en el fondo del mar de la conciencia y dice, che, todo esto existe, pero no lo estoy viendo, digamos, ¿no? Y lo más espectacular que tiene todo esto, a diferencia de las drogas recreativas, es que el efecto permanece posteriormente. O sea, la experiencia total dura entre 6 a 8 horas, porque viene el debriefing. Después el terapeuta se sienta con el que pasó por la experiencia y le cuenta. 2 horas dura la experiencia psicodélica pura, digamos. Y después viene y siguen apareciendo conocimientos, imágenes posteriores. Y los pacientes, hay estudios a 6 meses y a 1 año, hay estudios con pacientes depresivos con una dosis, que a los 3 meses el 80% no tenía criterio de depresión y el resto no tenía manifestaciones más que leves, con una dosis, ¿no? Y tampoco produce adicción. No hay dosis letal de los psicodélicos, no hay dosis letal de la psilocibina, perdón, no, de los psicodélicos, del LSD y de ayahuasca sí hay dosis letales, pero de psilocibina no hay dosis letal y no produce adicción. Si yo empiezo a consumir todos los días se pierde el efecto psicodélico, ¿no? Hasta como un mecanismo antropológico, ¿no? De defensa. Quería hacer esa pregunta y lo acabas tú de mencionar, que esto no se hace el individuo solo. Tengo entendido que se hace guiado, cuidado, porque pueden haber reacciones post uso del psicodélico que pueden ser difíciles de manejar para el caso, para la paciente. Y eso es muy importante, contar con ese apoyo. No es individual, yo por mi cuenta me lo hago solo, digamos. Si puede insistir en eso. Se usa desde los chamanes. Ellos sí te hacían hacer un viaje individual, te decían tomá y andá a la selva, pero no. Los protocolos, decía, hacé tu experiencia, pero en nuestros protocolos les pedimos que hagan una preparación, porque eso sí está demostrado que mejora la experiencia, ¿no? ¿Con qué preparación llego yo? Si hago por lo menos ejercicios de mindfulness o de meditación o alguna guía previa, y el acompañamiento terapéutico de alguien que ya... esta cosa pedimos en el protocolo. No puede acompañarte nadie que no haya viajado. Que sepa qué es lo que puede ocurrir. Que sepa qué es lo que estás viendo y lo que estás sintiendo, porque si no es como que... Claro, alguien que vivió la experiencia... Exactamente. Los acompañantes terapéuticos tienen que haber pasado por la experiencia para acompañar. Y lo más importante es el después. Yo dije que puede ser una dosis, 2 o 3 o 4. No hay una regla con respecto a eso. Y lo más importante es la integración posterior. No que pase por la experiencia y bárbaro, sino que alguien te siga acompañando posteriormente. Y nuestro proyecto es a 2 años. Que durante 2 años sigamos evaluando a los pacientes y pidiéndole que siga integrando ese conocimiento. Y una cosa que tiene el conocimiento, que cómo llega el conocimiento a uno, no llega ni por imágenes ni por palabras, no te aparece el Gauchito Gil, ni la Virgen María, ni el Buda a hablarte, ¿no? El conocimiento te llega, y ¿cómo sabes que es verdad? Porque no lo puedes discutir, es así, ¿no? Tengo una experiencia con una muy amiga mía, escritora, y lo puedo contar, no voy a decir el nombre, y me dijo... Terminamos la sesión y me dice, porque no era por ninguna enfermedad, ¿no? Un voluntario sano con alguien que conocía el tema. Le pedimos que puede traer a alguien de su confianza, grabamos la sesión, puede traer a alguien de su confianza, que sea como él, una persona de anclaje, y me dijo, estábamos hablando y me dice, las palabras no son suficientes, me dijo. Y se quedó pensando, dijo,
las palabras no son suficientes, ¿no? Un conocimiento, y ella decía, es así, es así. Y para una escritora, una revelación de que las palabras no son suficientes es como muy fuerte, ¿no? ¿Puede ser una experiencia que genere angustia o que sea difícil de manejar? Sí, en general todas las revisiones están destinadas a ver eficacia clínica y efectos colaterales. Y dentro de los efectos colaterales puede generar angustia, pero son efectos menores, transitorios. En la experiencia que yo estuve como acompañante, no fue significativa. Y la angustia fue muchas veces reveladora. Fue como... Pero otra vez insisto, ¿qué dosis usamos? Las microdosis no sirven para eso, digo porque se venden mucho, ¿no? En el mercado, uno va por Mercado Libre y compra melena de león, qué sé yo. Psilocibina no, porque está prohibido, pero las dosis que sirven son de moderadas a altas. Son de moderadas a altas, no son pequeñas. Los efectos colaterales pueden aparecer cefalea, las alucinaciones no, porque son transitorias. Pueden aparecer imágenes perturbadoras durante la experiencia, pero la verdad que hasta ahora en la revisión la balanza entre los efectos beneficiosos y la eficacia con respecto al tratamiento y los efectos colaterales es ampliamente favorable. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta para Annalise. ¿El rol de los biológicos en psoriasis sin artritis? ¿Tienen algún rol o no tienen algún rol? Sí, bueno, parto por decir que no sé de psoriasis sin artritis porque soy reumatóloga, pero sí, son muy eficaces, extremadamente eficaces. Ha sido una solución fantástica para pacientes que son refractarios a terapia. La mayoría de los fármacos que están aprobados para psoriasis tienen unas respuestas PASI 90, a veces PASI 100, que era algo impensable en las terapias previas. Así que son... Claro, o PUVA u otras cosas, o metotrexato, que también puede servir para la piel. O incluso el anti-TNF, que tiene un efecto dual, pero ahora los bloqueadores del eje interleuquina 17, interleuquina 23, tienen una eficacia muy, muy potente en piel. Y esa es la ventaja que tienen en los pacientes que se indican por artritis psoriásica, porque además de la artritis, que hace lo mismo esas terapias que los anti-TNF, por ejemplo, pero son mucho mejores para la piel. Entonces, tenemos un efecto más amplio sobre lo que ahora en general la gente le gusta llamar, más que artritis psoriásica o psoriasis o lo que sea, les gusta hablar de la enfermedad psoriásica porque es una enfermedad con distintos aspectos. La piel, las entesis, la artritis periférica, la artritis axial, la uvea, gastrointestinal, o sea, hay un conglomerado de dominios que hay que tomar en cuenta antes de elegir la terapia. Una idea, otra pregunta, una idea, usar esto en burnout y en pacientes con depresión y todo eso, uno es como para explorarlo, diría yo, ¿no? Solamente... Una de las conclusiones es que tenemos que empezar a explorar, por todos estos mecanismos que están involucrados en neurobiológicos, por supuesto, en adicciones, parece ser muy eficaz en adicciones. En trastornos, a ver, se empezaron varios protocolos, en demencia se empezaron protocolos. ¿Cuál se me escucha? No solo con melena de león, sino con psilocibina. Sí, por supuesto que en burnout, por supuesto que sí. Porque la experiencia, en una experiencia cercana, en las experiencias cercanas a la muerte, en el final de la vida, les quita el miedo absolutamente a la muerte, porque lo que disuelve es el ego, el pensar que uno es solo lo que es y no está integrado a nada, y eso desaparece y llega como un conocimiento absoluto. Y probablemente en burnout actúe por otros mecanismos, porque en realidad acá se encienden lucecitas que están apagadas, ¿no? Entonces en el burnout está incendiado pero apagado el cerebro. Para culminar la tarde, porque realmente ya es la tarde, ¿qué experiencia tiene usted con el ayahuasca? Yo ninguna.
Yo no tengo ninguna, me da mucho miedo, pero por desconocimiento, pero se está usando, hay experiencia con ayahuasca, pero me da miedo porque no se conoce la dosis, ¿no? Y en eso se está trabajando, pero a nivel de mecanismo neurobiológico produce lo mismo. Entonces yo creo que me parece que es una droga que podría ser segura, pero sí tiene dosis letal, No sé si produce adicciones y no saber la dosis hace que lo que he visto pacientes con eso, que la experiencia fue horrible. La experiencia fue malísima, digamos, ¿no? Independientemente de esto. Así que yo creo que forma parte de las drogas demonizadas, como el éxtasis, que se usó recreativamente, pero la partícula psicoactiva sí es un psicodélico, no recreativo. Y esto es un campo para explorar, hacer protocolos, investigar. Agradecemos a los expositores.